Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ni la violencia, ni el hambre, ni el rechazo social hicieron que nuestro invitado de hoy perdiera sus sueños, sus esperanzas, sus ganas de salir adelante. Según CODES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, existe en Colombia 4 millones de personas desplazadas. Hoy en Confesiones, la historia de una de ellas. Bienvenidos. Esta noche estamos con Marino Rivera, él es nuestro invitado de hoy, un hombre que tuvo que pasar por muchísimas dificultades, tuvo que dejar su tierra, llegar a Bogotá y enfrentarse con un mundo completamente distinto. Ese es el libro que vamos a leer esta noche ustedes y yo. En 1983, usted viviendo con su familia, con sus papás, con sus hermanos, deciden dejar el Huila por distintos motivos, muy seguramente económicos, y se trasladan al Caquetá. ¿Usted recuerda este viaje? Mi papá es un hombre que finalmente nunca aprendió a leer porque pensaba que el estudio no era lo que generalmente le daba la vida a ellos. Y le gustaba estar de sitio en sitio. Y nos llevó a vivir al Caquetá en ese momento en que la violencia, y de hecho siempre ha sido como una de las cosas que siempre se dan en el Caquetá, y estaba en plena violencia en 1983. Y llegamos a una zona rural antes de Florencia, en una vía que conducía al departamento, era una trocha. Y llegamos en 1983, yo soy el antepenúltimo de mi familia, somos 5, y llegamos a Caquetá en una situación muy difícil, definitivamente. Se decía que en ese entonces el Caquetá era próspero económicamente, sin embargo ya había grupos alzados en armas. Hablamos que en esa época el M-19 estaba en la zona, ¿no? Sí, mi papá tenía que ir a veces a fincas alejadas. La guerrilla en algún momento en ese entonces estaban tratando de tomar Florencia, Caquetá, y entonces hacían retenes en la vía y nos llegó la guerrilla y comenzaron como a querernos adoctrinar y finalmente como a querer hacernos entender que la guerra era finalmente la única solución para este país. Claro, hoy en día usted como adulto entiende y ve eso de una manera, pero ese niño de 12, 13, 14 años, ¿cómo leía el contexto que tenía que vivir? A uno inicialmente le da miedo, porque uno los ve armados, y uno tenía el miedo, pero también a esa edad, con un papá como el que yo tengo, uno también es muy maduro, y uno entiende que esa es la guerra, y mi papá siempre decía que uno no tenía que tener miedo porque pues ellos tampoco le podían hacer nada. Entonces uno tenía esa doble condición, obviamente como niño, pero pues tenía la imagen del papá que lo defendía. Pues sí, era... ¿Cómo eran las navidades en esa época, en el Caquetá? Nosotros vivimos una Navidad muy triste porque finalmente yo vengo de una familia demasiado pobre, económicamente muy pobre. Mi papá era de los típicos bebedores, mi mamá era la típica mujer de la casa, que lo que decía mi papá estaba bien. No habían regalos suntuosos, carrito, a veces mi hermano mayor nos regalaba algún carro y también a veces nos daba, lo hacíamos de latas, bueno, de cosas, nos inventábamos los juguetes. Finalmente eran unas navidades muy sencillas para nosotros, a veces llegaba la Navidad y nosotros estábamos durmiendo. Usted estudia y se vuelve técnico
y decide comenzar a trabajar. Primero monta un restaurante con una de sus novias, con una de sus parejas, y ahí es cuando empiezan las amenazas, cuando usted empieza a sentir de una u otra manera la presión por parte de los grupos armados. Yo tengo la fortuna de haber estudiado más que mi familia, porque me gustaba. Yo desde el principio quería ser distinto, y entonces mi papá pues me dio la oportunidad de estudiar mi familia, y yo terminé siendo un bachiller técnico agropecuario en un colegio que estaba en Florencia, en la zona rural. Y con el tiempo entonces me dio la oportunidad de seguir trabajando en la parte de educación. Sí, tuve la oportunidad entonces de ser docente en una zona muy apartada que es Solano, Caquetá, que aún se llega por vía fluvial. Y, ¿Es de la única manera de llegar allá? claro, es la única manera. De allí tenía que quedarme en Solano, que es una población que solamente había un carro. Era una novedad ver un carro. Hay cerca una zona, hay una base militar que es una de las en las que están, por ejemplo, presencia de ejército gringo. Y allí había que caminar 6 horas de ahí para la escuela. Había que caminar, las escuelas son hechas en madera. Eso es en los 90, más o menos. En los 90, como en el 93, algo así. Y llegó ahí porque también una víctima de la violencia, que fue Jesús Ángel González Arias, que era en ese entonces del gobernador del Caquetá, me dio también la oportunidad. Me dio también la oportunidad de llegar a ocupar ese puesto. Y lo hice también porque necesitaba sentirme independiente. ¿Ve? Y mi papá quería que yo no me fuera a trabajar porque yo era el niño de la casa. Es decir, de ese tiempo a hoy han pasado muchas cosas porque yo era el niño de la casa. Yo era el que, si no desayunaba a las 9 de la mañana, me desmayaba. Yo era el enclenque de la casa, entonces mi papá no quería que saliera de la casa. De hecho, mi papá se llama Marino, entonces por eso me consentía tanto. Después de ser docente, bueno, está el restaurante, luego la docencia, llega usted a Puerto Rico, en el Caquetá, a trabajar en un colegio, primero, pues como hacer las labores de un secretario, de una secretaria, y luego termina, digamos que manejando el presupuesto, la tesorería del colegio. De hecho, lo que hago es irme hacia Solano. En Solano, Caquetá, estoy un año, salgo de allí, me trasladan luego a San Vicente como docente, y conocí a la que es la mamá de mi hijo. Me enamoré, como le pasa a todo, y entonces decidimos que no queríamos eso, sino que nos queríamos venir para Bogotá. Y entonces, como ella estaba terminando el colegio, y en esas aventuras de colegio resultó ella embarazada. Se nos quedó todo allí porque finalmente dijimos no nos podemos seguir en estas condiciones, y yo ya había renunciado a mi vacante como docente y me quedé sin puesto. Entonces, en el colegio donde yo había terminado, había el aviso que se necesitaba secretaria, y es lo que le comentaba hace un momento, y decía, y fui a donde el rector y me dijo, no, yo necesito ser una secretaria, yo no, y además que yo no sabía ni siquiera escribir a máquina, y le rogué tanto que me dio la opción de ser secretario, y entonces fue cuando montamos el restaurante con su señora. Con mi señora, con la mamá de mi hijo. En ese proceso de montar el restaurante que quedaba en la vía de Florencia, Neiva, por la vía antigua, es donde llega, por ejemplo, el primer grupo guerrillero y nos piden, por ejemplo, que nosotros tenemos que aportarle a la causa. ¿Usted se acuerda de ese día? Claro, claro, porque era una noche y ya estábamos cerrando el restaurante, eran como las 8, y llegaron 2 muchachos común y corriente y nos llamaron. Me dijeron a mí básicamente que ellos eran del grupo guerrillero de las FARC, y que el comandante nos había mandado a decir que ellos necesitaban que nosotros aportáramos para la revolución. Y yo les dije que nosotros no podíamos, finalmente estábamos pagando un alquiler por el sitio y que nosotros no podíamos. Pero eso transcurre en una charla tranquila como la que estamos teniendo usted y yo. Pues no ¿O es que realmente cuál es el ambiente? No puede ser tranquilo cuando le comienzan a decir que la guerrilla, y además cuando siempre, además porque la guerrilla siempre, y sobre todo las FARC, ha tenido la fama de ser muy sanguinarios. Es decir, que ellos no perdonan, le dicen son 2 veces, 2, 3 veces,
y usted, si a la tercera usted no obedece, ya a la tercera lo vienen y lo asesinan. Además porque durante todo ese tiempo viviendo en esa zona, hubieron muchas personas que murieron, que ellos asesinaron, y uno sabía a qué se tenía. Entonces, no es, obviamente, uno trata de tener la calma, pero no es normal uno sentirse bien. Uno se siente intimidado solamente que uno se hace el berraco, tratando de demostrar que no le da miedo. ¿Esa es la primera vez que lo amenazan a usted? Esa es la primera vez que yo siento que me están amenazando y que de hecho quedamos en el stand-by. De hecho, el restaurante luego se cerró. Nos íbamos, por decir, un grupo de mis hermanos, la mujer de él, nos íbamos todos para paseo, porque en Florencia hay muchos ríos. Y entonces eran los de que sí, él era también los que primero decían, vamos. Tenían su negocio, tenían una comida rápida, era chistoso. Trabajaban en el colegio con bien su maleta, todo, y llegaba bien a su oficina. Y los fines de semana tenían su local. Y tenían todo, o sea, su televisor, su juego de alcoba, tenían una salita toda de unas sillitas mecedoras. El hijo tenía muchos juguetes. Yo decía que él que era el que mandaba en el colegio. Allá había rectora, coordinador, y él era el secretario. Uno iba a preguntar algo a la rectora y no va a preguntar a la Marino. Entonces él era todo. Yo era el personero, entonces él me enseñaba mucho. Lo miraba como un padre, como un papá, porque uno aprendía mucho de él. La voz, el locutor, lo de la emisora, para dar un consejo. Yo siempre le digo, mano, usted las sabe todas, hasta me da mal genio, me da rabia. No, man, yo dar un consejo y dice, no, Frankie, eso está mal, más vale dígale esto, a lo otro, una persona. Y yo voy y digo lo que yo creo y a veces sale exactamente lo que él dijo. Es como esos monumentos que uno los idolatra y que no quiere que se derrumbe. Y estábamos viendo a Franklin Stewart, que es uno de sus grandes amigos, Marino. Él hacía referencia a una emisora y hacía referencia al trabajo que usted estaba realizando en el colegio, y entonces para mí la conclusión es, Marino se vuelve un líder comunitario definitivamente, empieza a ser conocido por muchísima gente, gracias a su labor. Siempre me gustó eso. Lo de la emisora era mi anhelo, y yo siempre decía, siempre decía, yo creo mucho en Dios, y yo decía, Dios mío, que sea lo último que yo haga, y yo quiero saber qué es estar en una estación de radio. Y lo del colegio, la rectora me quería mucho porque además ella fue mi profesora en primaria. Entonces ella llegó al colegio y por recomendación del anterior rector que salía, dijo, Marino se tiene que quedar. Y entonces pasaba, era muy gracioso, realmente yo no me lo propuse, pero era muy gracioso porque la gente siempre creía en lo que yo decía. Y eso pasó siempre, incluso desde mi familia. Yo soy el menor y siempre creían en lo que yo decía. Hubo una oportunidad en donde usted va caminando de la emisora al colegio y recibe otra amenaza. ¿Qué pasó ese día exactamente, Marino? Eso fue la última amenaza que me hizo salir de Caquetá, y sucede en Puerto Rico. Ya cuando me trasladan, cierran el colegio Santa Elena y me trasladan a Florencia, luego por la necesidad del servicio me trasladan a Puerto Rico, Caquetá, cerca de la zona de distensión en San Vicente. Y allí tenía mi turno en la mañana en el colegio y luego tenía libre por la tarde, y tuve la oportunidad de trabajar entonces en una estación comunitaria. ¿Qué hacía allí? Presentaba, tenía mi programa. ¿De qué era el programa? Música, todo tipo de música, y entonces me dio la oportunidad de trabajar en la estación de radio, y tenía que entregar el turno a las 5, yo entregaba el turno y tenía que salir porque a las 6 recibía el turno en el colegio en la noche. Saliendo ya y yéndome para mi casa, entonces en una zona muy sola de Puerto Rico, encontré dos muchachos que me obligaron a ir hacia un sitio mucho más solo. De hecho, en una zona como esa, si ven que a usted dos tipos le están amenazando, la gente en vez de salir a defenderse, pues obviamente que va a correr porque sabe que es la guerrilla. Y eso pasó conmigo. ¿Estaban ellos vestidos de guerrilleros? No. ¿Civil? De civil. Lo que hicieron fue decirme, necesitábamos hablar con usted, y luego me tiraban al suelo. ¿Lo llaman por su nombre? ¿Ellos saben sí, quién claro. es usted? Finalmente ellos lo conocen perfectamente a uno.
conocen más que ni siquiera los mismos amigos de la vida de uno. Y finalmente me tiran al suelo, me colocan un pie en esta parte y comienzan a insultarme y comenzaron a decir que yo era auxiliar del ejército y de hecho sacaron un papel ahí donde había un cuadro y donde supuestamente estaba mi nombre. Yo pensé que me iban a matar y obviamente yo sentí miedo y entonces sentí que desaseguraron el arma y yo dije pues bueno, estoy muerto. Dijeron que no, que simplemente que ellos tenía que irme y yo no me podía ir esa tarde porque en ese entonces había una zona que era la Caquetá, después de las 6 no podía transitar ningún carro entre los municipios porque todos esos carros eran pues baleados. Pero amenazaron también con hacerle daño a su familia. Claro, entonces lo que primero me advirtieron y ha sido una complicación para mí en este momento es que yo no tenía que decirle a nadie que me habían amenazado. Era como la tortura, era hacerme perder todo lo que yo he ganado con mi esfuerzo y tenía que irme sin decir nada, ni siquiera al rector. Y aproveché unas vacaciones que tenía pendientes y simplemente le dije al rector, después le llamé diciéndole que yo iba a tomar las vacaciones porque tenía un problema de salud con mi papá. Fue una mentira y me vine hacia Florencia. Y estando en Florencia ya me volvieron a amenazar, que fue lo que me sacó ya del departamento del Caquetá. Allí me colocaron, estaba en la zona rosa, como a las 11 de la noche, y lo único que hicieron fue abrazarme como si estuvieran borrachos. Me sacaron y luego en una esquina me colocaron un arma a la altura del estómago y me dijeron que tenía que disimular, obviamente, como si estuviéramos borrachos. Me dijeron que yo no tenía por qué estar ahí, que me tenía que perder y fue lo que me hizo venirme hacia Bogotá. En ese tiempo, ¿cómo eran sus noches? ¿Usted en qué pensaba realmente, tratando como de mirar la vida y decir, ¿en dónde fallé? ¿En qué fallé? Porque ellos dicen que yo soy colaborador del ejército, si su labor simplemente estaba destinada a enseñar y a entretener a través de la radio. Finalmente hay un problema en el Caquetá y es porque cuando yo estuve en Santa Elena, que es una zona muy guerrillera, es muy cerca del departamento, instalaron una base militar en el colegio. Y entonces el colegio estaba siempre ahí interactuando, los soldados estaban junto con nosotros, necesitábamos a veces ellos que les facilitáramos la oficina para hacer sus informes y todo ese cuento. Y era normal que ellos me pidieran un favor y yo lo hiciera. Segundo, mi papá era el comisario citador de la vereda. Eso nos hacía también como si nosotros fuéramos parte del Estado. Y la gente también, yo pienso que a veces la misma comunidad se encarga de estigmatizarlo a uno. A veces la gente cree que uno es el que está ahí el lambón y a veces la gente también se encarga de que esas cosas pasen. Digamos que en cierta manera ellos se fundamentaron sobre algo cierto. Yo no le podía decir al ejército que no. De hecho, ellos alguna vez llegaron al colegio en Santa Elena, cerca de Florencia, y me pidieron comida. Yo tampoco les podía decir a la guerrilla que no. Yo era el coordinador de internos, teníamos un internado con 100, 150 internos, y yo no le podía decir, me pidieron comida, y yo tenía que darles la comida. Me pidieron plata en esa ocasión porque nosotros manejábamos un presupuesto como de 50 millones para mantenimiento del internado, y era un aporte, un convenio con la alcaldía, y querían que nosotros le diéramos el 20% sobre lo que nosotros teníamos. Yo no podía hacer eso porque finalmente a mí me tocaba pagar, ¿ya? Todas esas cosas, pues obviamente que llevaban a que nosotros nos convirtiéramos como en un enemigo para ellos. De hecho, el colegio cuando se cerró, se suponía que era que nosotros no queríamos sacar el ejército. Y lo que dice Franklin en ese tema es porque yo me convertí en una figura principal en el colegio. Entonces lo que yo decía era como lo que finalmente se hacía. ¿Cómo justifica la salida del Caquetá frente a su familia, frente a en ese momento ya no era su esposa, su ex esposa, su hijo? ¿Qué les dice a todos? Nosotros ya estábamos separados. Yo nunca les dije nada. Con mi familia, yo soy muy alejado de mi familia. No porque no los quiera, sino porque ellos tienen una forma de mirar la vida.
tienen otros conceptos de vida y yo me alejé mucho de mi familia. Sencillamente me desaparecí. ¿El día que sale el Caquetá? Sí, salí en la noche, ¿Qué día era? ¿Qué año? no recuerdo, fue a finales de 2004, pero no recuerdo si era lunes o martes, pero finalmente salí a finales del 2004 en octubre. Y es algo irónico porque era lo que yo había querido hacer con la mamá de mi hijo, venirme para Bogotá. Pero se confundía con esa historia, saber quién me iba, sin saber a dónde iba a llegar. ¿Qué echó en su maleta? Y no me refiero en cuanto a ropa, me refiero en cuanto a sentimientos. ¿Había temor, había miedo, había un poco de tranquilidad también de saber que había dejado atrás esas amenazas? ¿Qué echó en su maleta, Marino? Yo lo único que dije, lo que pensé era que tenía que venirme con Dios. Y yo finalmente me vine pensando que esto que estaba pasando era por algo. Estaba botando mi vida entera ya, pero yo también sabía que de pronto me iba a ir bien. Yo fui muy iluso al pensar que iba a llegar a Bogotá e iba a conseguir trabajo. ¿Usted ya había estado en Bogotá? Nunca. ¿Cómo se la imaginaba? Yo sabía que era una ciudad grande, pero yo pensé que uno es muy iluso de verdad. Uno piensa, y en la provincia uno piensa que uno es el que lo puede todo, el que manda y el que hace todo, y uno piensa que acá es igual. Y yo llegué a Bogotá con la nostalgia de dejar lo que era mío, pero también pues con las ganas de conocer. Llegué a una residencia común y corriente, pagué un taxi, imagínese, del terminal hasta Chapinero, porque le dije que me llevara a una parte donde me podía quedar, que fuera económico, y me llevó a Chapinero. Yo no conocía realmente qué era Chapinero. Y llegué ahí, me quedé en una residencia, y luego se me acabó la plata, luego ya no me siguieron consignando. Eso era, esa plata que le consignaban hacía parte de mi sueldo, porque sueldo. Yo estaba nombrado desde 1998 como auxiliar administrativo. Y pues finalmente yo supuse que eso se iba a solucionar de la noche a la mañana, que yo tenía que decir que ya me habían amenazado y que el trámite se hacía. Yo presenté la declaración en la personería de Chapinero como población desplazada y pensé que con eso era suficiente. Luego se me acabó la plata y el señor de la residencia me dijo, el día que usted me traiga la plata, son 50.000 pesos, y el día que usted me traiga, ese día puede sacar su maleta. Y si no, 50.000 pesos por noche. No, debía 50.000 pesos. Usted debía 50.000 pesos. Y por los 50.000 pesos no le dejaron sacar su maleta. No me dejaron sacar la ropa. ¿Y yo qué hacía? Me tocó salirme, no me dejó sacar ni siquiera un saco, una camisa delgada, el pantalón y ya. Esa primera noche que me tocó quedarme, recuerdo que me comencé a caminar desde la 51, donde estaba la residencia, hasta acá al centro, en la Caracas, cerca de la calle del Cartucho. ¿Qué pensaba mientras caminaba? Nada, me sentí muy triste, me sentí una cucaracha, me sentí muy, muy mal. Y ahí entendí que uno en esta vida, uno lo puede tener todo, pero que eso no es nada. Finalmente hay muchas cosas en las que uno piensa que lo tiene todo. Uno puede tener plata, puede tener, y ahí no valen a veces ni los amigos. ¿No pensó en ese recorrido en llamar a alguien? Sí y no, pero no tenía con qué llamar tampoco. Ahí era el problema, no tenía con qué llamar. Ese día, no sé por qué no me dio frío, realmente es que yo sienta que me haya congelado o no, pero yo decidí caminar, y así amanecí. ¿Esa noche durmió en la calle? Esa noche dormí en la calle, y fue el inicio de seguir durmiendo en la calle. Yo no sé, ahora no me explico cómo resistí tanto esa vez. Y al día siguiente me dio hambre, ¿y qué comía? Pero me daba pena pedir porque no estaba acostumbrado a pedir. Y así pasaron los días. ¿Pero qué hizo para comer entonces? Porque el cuerpo no perdona. Alguna vez de esos días entré al éxito de la 53. Bueno, no quiero hacer campaña, no quiero que me perdone la publicidad, a un almacén de cadena. Entonces, entré y valía en ese entonces el almuerzo 3.900, un autoservicio. Y eso me da tristeza. Era decirle a alguien que me regalara
y sentía vergüenza pedir plata. Recuerdo que una señora muy bien puesta le pedí, señora, necesito que me regale para comer, y ella me volteó a mirar y lo que hizo fue asegurar el bolso y pasárselo para el otro lado. Y yo no podía dejar que el guarda de seguridad me viera. Desde las 12 como hasta las 3 reuní los 3.900. Pero lo que más dolió fue porque yo no podía, cuando ya tuve la comida, no me la pude comer. No me la pude comer porque no me pasaba, ¿no? Era impresionante porque no me pasaba, pero también era la cosa de poder decirle a la gente, bueno, no podía botar tampoco la comida, porque sabía que me había costado mucho. Y así seguí otra vez en la calle, y alguna vez fui a pedir comida por la Ávila, Caracas con 45, y el señor me insultó. Y me tocó sacar también de la basura, y sacaba de la basura. Pero nunca sentí las ganas de suicidarme, nunca. Pero yo siempre recorría Bogotá como sin saber hacia dónde iba, es decir, no había rumbo para mí. Y hasta que me pusieron a vender volantes, yo repartía volantes en la 85. Conocí a un señor que tenía una residencia cerca también por la 54, y entonces él me dejaba supuestamente quedar en esa residencia que para que le ayudara, pero ahí era una zona, de hecho la residencia afortunadamente no está, había que atender a la gente, pero ahí la llevaban, vendían droga, era una zona muy conflictiva. ¿Y ahí ya podía dormir? Pero no podía dormir, porque dormía, si tenía era que abrir la puerta. Entonces, yo lo que hacía era que con lo que me iban a hacer la propina, me iba de allí hasta Puente Aranda, me iba y compraba esas flores que estaban más dañadas, y me iba de Palo Quemado, de la 30 con 19, me iba hasta el cementerio del 7 de agosto. Entonces, con esa plata que me ganaba, a veces me ganaba 5.000 pesos, yo armaba las florecitas y las ofrecía ahí. Con eso entonces yo le pagaba al señor para que me dejara dormir, pero tenía que escoger entre dormir o comer, pero daba la casualidad de que tenía para dormir, pero no tenía para comer. ¿En ese tiempo hizo algún amigo? ¿Alguna persona le dijo, mire, vaya, compre aquí, venda las flores en el cementerio? ¿Hubo alguien que lo guiara? Sí, hace uno amistades, pero finalmente uno no puede seguir con esos contactos porque viven lejos, porque eso y otro motivo. Uno encuentra gente que finalmente le da la mano. Digamos que el muchacho de la residencia pues fue una persona que al menos tenía un refugio donde el Cerrera no me diera. Y eso valía mucho para mí. Y yo seguí en eso. Y yo vendía flores, pero entonces ya no tenía que ponerme. Yo duré casi 2 meses con un mismo pantalón, con una misma camisa. Lo más gracioso era que los zapatos, por ejemplo, ya estábamos por encima, pero por debajo estaban rotos. Yo le metía cartón para que no... Y alguna vez en la residencia alguien, yo le voy a ayudar, y me llevó a lavar, me tocaba lavar ropa, lo que fuera, eran 2 tinas grandes, y yo lo tenía que hacer, salía con las manos todas peladas, duraba casi todo un día lavando, imagínense, uno de hombre que no estaba acostumbrado a esos oficios, y me tocaba hacerlo, y transcurrían los días. El colegio se acabó por intermedio porque la guerrilla se lo iba a tomar, el colegio. Y a Marino, lo del colegio lo trasladaron para otro sitio, y Marino lo trasladaron para Puerto Rico, Caquetá. Estando Marino en el Caquetá, yo entré al ejército. Cuando yo salí de servicio militar, yo fue cuando decidí venirme para Bogotá. Entonces yo llamé a mi mamá, comenté a saludarle, y mi mamá me dijo, ve, por aquí llamo a Marino que está en Bogotá. Y entonces fue cuando yo lo llamé a Marino y me dijo, no, ¿qué es lo que es? No, dijo, no, chino, tengo que contarle cómo estoy, mejor dicho, es en la inmunda, fue el que dijo la palabra él. Yo fui a visitarlo a él, y cuando lo miré, créame que yo no lo reconocía. Y yo creí que estaba consumiendo vicio, droga, yo pensé lo peor. Cuando me comenzó a contar que había sido desplazado, que lo habían amenazado en Puerto Rico,
que llegó a Bogotá y a un hotel y que donde estaba viviendo pues se le acabó el recurso, después no lo dejaron entrar, que le quedaron las cosas. Y créanme que a mí, de yo escucharlo, yo parecía que me estaba contando una película, pero mirándolo así delgado, yo le creía y me daba como esa tristeza de saber de que uno podía haberlo ayudado y weón, no sabíamos nada. Yo le decía, Marino, ¿por qué no me llamó? Alguna cosa. Y dice, no, yo no quería involucrar a nadie, yo sentía que el mundo se me iba a acabar, que todo el mundo que me miraba me seguía. Que a veces preguntaba él la hora y la señora se le ocurrió y no le dio la hora. Que le provocó sentarse a llorar y saber de que lo estaban rechazando como si él fuera drogadito, como si fuera ladrón, como si no sé qué le estaba pagando, dice él. Él era muy abierto ante la sociedad, los amigos, se daba a conocer mucho. Y ahora acá él es más opaco, a lo que va y ya. Esa parte es lo contraste de ahora. Cuando viene mi hermano dice que es otro Marino. Que es otro Marino. Continuamos en Confesiones, capítulos de vida. Veíamos ahí en nuestra nota a Franklin, un amigo de Marino Rivera, quien pues estaba describiendo parte de lo que este hombre vivió. Marino, ¿en qué momento usted siente que toca fondo? La última vez que yo sentí que no podía más, yo intenté inicialmente meterme a la calle del Cartucho y me dio miedo. Estaban terminando todavía, no habían sacado todavía a los del Cartucho y yo quise entrar allá. ¿A qué? Porque no sabía qué hacer. Yo pienso que ya me estaba enloqueciendo. Pero algo, sí, la misma mirada de la gente me dio miedo. Y algo que me pasó es que tuve la oportunidad de trabajar en Acción Social tres meses y eso me dio un sustento. Yo llegué vendiendo flores a Acción Social y entonces la coordinadora de la unidad territorial, la doctora Emilia Casas, me dio la mano esa vez. Pero usted no sabía yo no, ni siquiera que ahí estaba Acción Social. Sí, yo sabía porque iba buscando, porque yo necesitaba, no sé cómo, son los milagros de la vida, yo pienso. Estaba en el piso número 15, la oficina, y me dejó entrar y yo llevaba unos girasoles, que esos girasoles me tocó regalarlos porque no los pude vender. Y cuando llegué allá, la señora me dijo, es que usted ya está incluido, pero tiene que esperar que básicamente le llegue la ayuda. Y ese día, es que yo soy muy llorón a veces. Y entonces yo le dije, yo no necesito que me den plata, yo necesito la oportunidad de trabajar. Y me dio la oportunidad de trabajar en archivo, pero yo en archivo pues prácticamente no tenía nada. Yo lo que hacía era que tomaba Coca-Cola para que no me diera sueño porque estaba en la residencia de noche trabajando. Sí, de noche. Pero era insupuesto, a mí no me pagaban, simplemente era por abrir la puerta para que me quedara ahí. Desde Chapinero me tenía que venir de las 54, de 51, 54 hasta la 24, me tenía que venir a pie. Y así duré, me pagaron los 3 meses finalizando el contrato y me fui hacia Corabastos. En Corabastos pagué una habitación y en Corabastos lo que yo hacía era recoger verduras para que al menos la señora me diera de comer. Y comencé a hacer el trámite pues para que me reconociera mi condición de población desplazada con la Secretaría de Educación y en eso se me fue la plata. Y alguna vez ya sintiendo que no podía más, me venía de Corabastos hasta el Parque de la Mariposa, acá en la Jiménez, y andar porque no sabía nada más que hacer. ¿Algún momento en su vida, en este transcurrir, pensó usted en alguna actividad ilícita? Claro, en la noche en la residencia era como un expendio de droga, pero además de eso, ¿pensó usted en algo? ¿Sí? No, nunca me dio eso. Y finalmente, cuando ya me tocó dormir en Puente Aranda fue donde llegué, y ahí le termino de contestar. Es cuando me tocó dormir en la 50, debajo del puente de la 50 que se une con la vía Transmilenio. Allí dormí 15 días debajo del puente y yo dije, no puedo más. Y llegué a una unidad, era la única que había, la unidad de atención a población desplazada, la UAO de Puente Aranda, y entré y le dije a la personera que me ayudara y la personera muy agresiva me dijo que no, que a mí no me podían ayudar, además porque yo era un hombre solo, que yo me podía defender mejor y que todo este cuento, que además yo estaba muy joven. Me dijo la personera, y había una muchacha ahí, Zuli Cardoso, es de la Secretaría de Gobierno y ella tenía un corazón tan sensible, ella lloró viéndome cómo estaba y decidió mandarme a un hogar de paso por 3 días. Y ahí es donde yo comienzo, entonces, después de ya no querer más, a levantarme, no es como
como el inicio a salir de esa pesadilla. ¿Cuánto tiempo duró esa pesadilla? Desde que llega a Bogotá hasta Duré- que va al primer hogar de paso. Llegué eso desde octubre hasta mediados de mayo, junio, que comienza como a estabilizarse las cosas. Llego a finales de mayo al albergue, donde iba solamente por 3 días. Llegué un viernes y el domingo, el Tenía lunes a que más irse. tardar tenía que irme porque era provisional. Y no había, era simplemente eso y después ¿qué hacía? Llegué al albergue como a las 5 de la tarde ese viernes y ese día yo dije que era lo sentí que era el inicio de mi vida. Yo voy a aprovechar esta oportunidad que Dios me está dando. Y tal vez lo que me sostuvo fue esa fe infinita en Dios. Eso tal vez fue lo que me sostuvo, me mantuvo vivo. Y llegué a ese albergue por 3 días. El domingo ya estaba haciendo de comer para todos. Y yo me levantaba, madrugaba y hacía de todo. ¿Quiénes estaban en ese albergue? ¿Quiénes llegaban allá? ¿Personas también desplazadas? Sí, víctimas claro, de la había violencia? muchas personas, la mayor parte eran población desplazada. Y yo llegué allá pesando, generalmente peso 63 kilos, llegué pesando 39 kilos. No tenía sino una ruanita que me habían regalado, en una caja llena de cinta, de cartón estaba pero pegada, y una chaqueta. Aún conservo la ruanita, porque la quiero, porque es un sentimiento que me acuerda de que siempre me dio abrigo esa ruana. Y llegué con eso, no tenía nada más. Y decidí ganarme la confianza de ellos. De 3 días, duré 6 meses con ellos y luego ellos decidieron que iban a abrir otro alojamiento y me dejaron a mí encargado. Y no volvieron. ¿Y en esos 6 meses entonces ya más tranquilo llama a su casa o tampoco? No, ¿Se nunca, reporta? No, ¿nunca? yo no llamé porque no sé si soy egoísta, pero no quería generarles esa preocupación. Ellos, ¿Ni a su hijo? Ellos, ni siquiera a mi hijo. Ellos vienen a darse cuenta realmente de lo que yo estoy haciendo hace como 3 años, creo. La fundación lleva 4, hace como 3 años. Y hace como 2 años que ya nos encontramos con ellos, con mi papá, porque mi mamá ya lleva hace 20 años que murió. Mi hijo hace 3 años que está conmigo. Continuamos en Confesiones, capítulos de vida, Marino, y habíamos quedado en nuestro segmento anterior, pues que usted había perdido básicamente 30 kilos, estaba muy mal, supongo yo, de salud. No solamente era la parte física, sino también la psicológica. ¿Qué pasaba por su cabeza y cómo decantaba todo lo que le estaba ocurriendo? Yo no entiendo realmente. Es decir, son cosas en las que ahora uno asume, bueno, uno es como es capaz de soportar tantas cosas, porque aguanté hambre demasiado tiempo. Y lo especial es que yo nunca me enfermé, es decir, no me dio gripa. No me dolía, como se dice, la úlcera, que siempre uno aguanta hambre y entonces uno que la úlcera le duele y que eso y lo otro. Nunca. Claro, pero ¿cómo analizaba la situación? Porque es que usted era un profesor, era un líder comunitario, era un hombre que le hablaba a la gente a través de una emisora y llegar a Bogotá a ser un habitante más de la calle. ¿Qué pasaba por su cabeza? Realmente uno piensa en muchas cosas, pero básicamente lo que me hizo fue reflexionar. Yo pienso que yo comencé a entender, y lo dije al principio, es que uno realmente no vale por lo que materialmente tiene, sino por lo que tiene en el interior. Uno puede tener demasiado dinero y puede tener todas las propiedades, pero realmente esas cosas se le acaban. Y es ahí en donde uno realmente se da cuenta el verdadero valor de la amistad, quiénes están, si realmente la familia que uno tiene está con uno o no. Y nada, yo guardaba la esperanza de salir de eso. Tenía, digamos que el no haber perdido la esperanza me mantuvo también, porque recorrer Bogotá y mirar esta ciudad tan grande, yo no sabía ni para dónde iba ni a dónde venía, finalmente, pero tal vez me mantenía vivo, era como la fe. Y la discriminación de la gente, porque pasar de ser el líder comunitario que nos contó al comienzo que era,
a un hombre que muy seguramente la gente hasta se asustaba al ver, eso es un choque muy grande para uno psicológicamente. Y usted me decía hace un momento que era tal vez como sentirse uno perseguido. No, es la verdad. Finalmente, Bogotá es una ciudad muy fría, no en el sentido del clima, sino de la gente. Y uno entiende porque hay muchas personas que narran unas historias y que finalmente uno nunca sabe, y uno lo vive. Ahora que uno está, uno lo entiende. Y ese hecho de verdad, uno pedirle la hora a la gente, y es la verdad, la gente le da temor. ¿Cómo era usted hace 6 años? Pues igual, pero más flaco. No, pero sí, de hecho, todo barbado, sin bañarme, y con un busito ahí. Hablemos un poco del triunfo que usted le gana a la vida, entonces, ya para finalizar. Queda los 6 meses con esta casa, con este albergue, luego queda usted a cargo de este albergue. ¿Estos eran unos curas? ¿Eran los que cuidaban, los que hacían parte del albergue? Ellos pertenecían a un grupo de franciscanos y actuaban como laicos comprometidos. Entonces usted queda a cargo de este albergue. ¿Y qué pasa después, Marino? La casa, definitivamente, ellos se van y no vuelven, quedan debiendo arriendo. ¿Le dejan a usted el problema? Claro, me dejan el problema, y los señores de la casa me dicen, pues nos hicimos muy amigos de ellos. Y yo aproveché ese espacio para que las instituciones también me conocieran. Entonces, lo que hicieron es, mire, ¿sabe qué? Cojan sus cosas y váyanse. Habían unos camarotes y una estufa, y yo dije, nos vamos. ¿Cómo? No sabemos. Y conseguimos la plata y pagamos otra casa muy cercana. ¿Quiénes? Cuando usted conjuga el verbo en nosotros, ¿quiénes eran? Conmigo, pero estaban, la mayor parte eran población desplazada. ¿Cuántos? Habían en ese entonces 20 personas. Y nos fuimos para esa casa, pero yo dije, bueno, yo solo no me puedo quedar y finalmente tengo que organizar la institución. Tengo que darle un nombre y se tiene que convertir en una persona jurídica, porque finalmente así no puedo vivir. Y decidí crear lo que es hoy la fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Y entonces, ¿quiénes llegan a esa fundación? ¿Dónde está ubicada? Fundación Colombia Nuevos Horizontes es, yo le digo a la gente, es un proyecto de vida. Y la Fundación Colombia Nuevos Horizontes es lo que yo necesité cuando llegué a Bogotá y no lo otro. O sea, hoy en día todo lo que le negaron a usted se lo está dando a esa población desplazada que lo busca. La fundación es todo lo que uno quiere y lo que uno sabe que necesita. La fundación está ubicada en Soacha. En Soacha. Inicialmente comenzamos en Bogotá, en la Boyacá con 66, y porque no podíamos encontrar una casa para poder alquilarla para el albergue, porque es muy complicado por la cantidad de personas, decidimos llegar a Soacha. ¿Cuántas personas hay hoy en día en esta fundación, en su fundación? Hay 40 personas, 45 una sobre otra durmiendo en la sala. Hemos atendido en promedio unas 3.000 personas en este tiempo. Ellos tienen la comida, tienen la dormida. ¿Quién los financia? Los servicios. Nosotros nos sostenemos de la mano de Dios. Siempre decimos que estamos en esta mesa a veces de aquí, y que a veces si nos vamos acá nos caemos. Pero en este vacío el único que nos puede sostener es Dios. Y así nos sostenemos. Y también me estaba diciendo que su hijo pues vive ahora con usted. Qué alegría tan grande. ¿Cuántos años tiene él? Harry tiene 13 años. ¿Y por qué se vino para Bogotá? Harry, le decían que el papá era un desplazado, que era un bebedor, que no lo había querido. Bueno, una cantidad de cosas, y él necesitaba conocer al papá. Y hace 3 años la señora no se pudo entender con el esposo de la mamá y decidió venirse. Él es un parcero para mí, somos muy buenos amigos. ¿Estudia, Harry? Sí, claro, está haciendo noveno. Y es un pelado demasiado inteligente, muy intuitivo, y entiende mucho lo que yo hago. Ha comprendido y entendido, y lo más bueno de todo es que él ha comprendido realmente que ayudar a la gente es algo muy bueno. Es la satisfacción nuestra, es lo que nos hace sentir vivos todos los días. Y básicamente es eso, nosotros vivimos para la fundación, no vivimos de la fundación. Y por eso nosotros tomamos el eslogan que nuestra mayor felicidad está en hacer felices a los demás,
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes es de todos y todo lo que puedan hacer por nosotros no lo hacen por Marino ni por Franklin, sino por esa gente que lo necesitan, que algún día como yo lo tuvieron todo y lo perdieron.